Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir esta mesa en la edición número 28 de Mate, Tabaco y Rock, como todos los lunes, hasta ahora por lo menos. Bueno, buenas noches, Walter. Buenas noches a la audiencia. Acá un poquitito apestado, pero bueno, un clima, la verdad, que bastante particular como para no apestarse. Todo bien, che. Buena semana, así que, bueno, arrancando el segundo disco de Serú Girán, como dijiste vos. La grasa de las capitales, editado en agosto de 1979, como veníamos diciendo. No se banca más. No se banca más, dijeron. No se banca más, dijo. Era, claro, este tema es una crítica a lo que era el panorama musical en esa época, ¿no? Con el tema de la música comercial, sí, y todo eso. De hecho, ahí tiene un par de partecitas con ritmo muy disco, que era lo que... Claro, lo que estaba haciendo... Lo que estaba haciendo furor en aquel momento. Y el rock argentino venía un poco para atrás. Sí, en esa época ya sí. Había pegado una... Claro, seguía Charlie, por supuesto, con el tema de la crítica social, que siempre fue muy hábil para eso. Pero antes de continuar, vamos a contarle a la audiencia, como siempre, nuestras vías de comunicación. WhatsApp 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web oficial socialclub977.net, Instagram, Facebook y X, @socialclub, ok con doble K. Y todo junto, ¿no? Bien. Graban el primer disco en Brasil, con mucha orquestación y todo eso, por lo cual no fue bien recibido acá. Después se terminó convirtiendo en una joya de culto, ¿no? Vuelven a Argentina, graban este trabajo, ya prescinden de la orquesta, o sea, ya son los cuatro, estos cuatro señores que ya están tan consolidados y vienen avanzando, vienen creciendo bastante rápido. Acá en este disco ya pasaron, o sea, siguen con la crítica social, por supuesto, pero ya con un formato un poco más simple. Incluso, sí, de hecho, como habíamos comentado la otra vez, este disco tiene un tema que estuvo censurado. Viernes 3 AM, decíamos. Claro, recordemos que esto se presentó en el año 79 en vivo, y eran épocas difíciles todavía. Sí, todavía sí. Recién íbamos por el tercer año de una de las épocas más oscuras, que algún día me va a agarrar la viaraza y vamos a empezar a contar por qué llegamos a esa época oscura. Como dijo Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y tantos otros como Lito, como... Quien quiera oír como la Negra Sosa, bueno, claro, otro tanto, gracias Guaraní. Bueno. Quien quiera oír que oiga, ¿viste? Pero bueno, la tapa merece un punto aparte, porque la idea le nace a Charlie después de una entrevista o de una nota que escribió Pipo Lernud respecto de la presentación del primer disco. Sí. Que se había presentado, no me acuerdo para qué evento, que como que no tenía nada que ver con la música por ahí. O sea, el grupo, la banda estaba de relleno. Sí. Y este muchacho Lernud dijo que estaba tan... O sea, el nivel musical era tan bajo. Sí. Mirá lo que dijo. Que el nivel musical de los era bajo. El nivel musical era tan bajo que él tenía la duda de si no habían mandado dobles, sí, de los músicos. Mira. ¿Pipo dijo eso? Sí. Bueno, la tapa nació como una parodia de la revista Gente, que era el top en esa época, ¿no? Una revista muy cool, muy sí. Claro, donde aparecen ellos en la tapa, y en una solapita en diagonal dice: descubrimos a los dobles de Serú Girán. Y eso es toda idea de Charlie, ¿viste? O sea, incluso Aznar, que aparece disfrazado de oficinista, cada uno tiene un disfraz, ¿no? Sí. En particular el de Aznar, pone como título al costado el romance del año. Pedro Aznar y Olivia Neutron Bomb. Que era casualmente
la actriz principal de la película, Gris. Si lo Gris. traducimos al castellano es grasa. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, en Estados Unidos en esa época la grasa era lo que se ponía en el pelo, o sea, la gomina, Ujú. digamos, ¿no? De gel de ahora, qué sé yo. Bueno. Pero teniendo en cuenta esto de la grasa, bueno, Ajá. hicieron todo el formato y la tapa de la Sí, la revista tapa es Gente. fantástica, sí. Era una cosa hermosa esa tapa. Muchos colores, como es, buena revista. Sí. Moro disfrazado de carnicero, Charlie disfrazado de empleado de estación de servicio, con la crítica que en ese momento las petroleras, que eran casi todas privadas, salvo YPF, se llevaban toda la guita para afuera. Claro. Facturaban, o sea, esa era la crítica de él. Moro disfrazado de carnicero, como dije, y Lebón de rugby. El rugby, sí. Que no sé qué tenía que ver, pero no importa. Y sí, bueno, la revista Gente también te mezclaba todas esas cosas, así que algo. Como la Radiolandia 2000. Claro, claro. Acá estos muchachos ya estaban rompiendo relaciones con el sello Music Hall, Ujú. porque habían editado el primer disco y bueno, después con el trabajo del Inamu, quizá de las pocas cosas útiles que han hecho, Sí. como suele ocurrir con todas las cuestiones estatales acá, sobre todo en la época anterior. En la época anterior a esta. Claro. A esta que estamos cruzando ahora. Pudieron rescatar un catálogo muy grande de grabaciones de distintos artistas de folclore, de tango, de rock y todo eso. Y aprovechando que estos muchachos venían en ascenso en esa época, sacaron una reedición, ahora no hace mucho, que lo sacaron en vinilo, Ujú. en el 94 lo sacaron en formato de CD, CD. bueno, hicieron toda una cuestión así. Pero vamos a tratar de hablar menos, porque como todos los discos de Serú Girán, creo que no tienen desperdicio. Bueno, justamente lo que venías diciendo, de que se hace un remasterizado en 2019 para su 40 aniversario, Uh-huh. que fue en agosto del 2019. De hecho, ya estamos en el 45 aniversario. Sí, vos sabés Sí. que Pedro Aznar mismo dijo que cuando estaban haciendo este trabajo del remasterizado y qué sé yo, él volvió a redescubrir el disco Ujú. y se dio cuenta de lo que era realmente. Pues por ahí en esa época, siendo joven, qué sé yo, viste, por ahí estás Sí, en todo el frenesí de las giras y todo eso. Y bueno. Y bueno, lo dijo la revista Rolling Stone, que este es uno de los mejores discos del rock argentino. Uno de los 100 mejores discos. En el puesto número 17. Nada, Y aún nada hoy, más. Sí. los mejores discos del rock Después argentino. de pasar 45 años. Mirá. Así que bueno, vamos a escuchar ahora el siguiente tema que yo elegí. Te digo, se me hizo muy difícil elegir la lista de hoy porque Sí. es un tema mejor que el otro. Que se llama Frecuencia Modulada, ¿sí? Que arranca tiene un hermoso solo AM, frecuencia modulada. de guitarra acústica. Que tengo la duda, porque la información no estaba en tapa, si ese solo lo hizo Pedro o lo hizo Lebón. Bueno, de hecho Pedro sí, es guitarrista y bueno. No, bajista. Pedro es multiinstrumentista. Sí, es multiinstrumentista, pero bueno, en Cerú era bajista. Cerú era bajista, pero también agarraba teclados. No, de hecho está el tema Paranoia y se van Soledad, cambiando, que es compuesto por él y toca todos los instrumentos. Ujú. Así que bueno, escuchamos Frecuencia Modulada, otra de las joyas que tiene este disco. Y destaquemos que, al igual que el primer disco, de entrada nomás tuvo una parte que lo resistía y otra parte que amaba esto, ¿no? Sí. En realidad la cuestión pasó porque vos calculás que Charlie venía de una banda como La Máquina, La mañana junto con Oscar. que era una guarangada lo que hacían esos tipos. Sí. Esos 5 o 6 tipos, era impresionante. Tuvieron la transición con el primer disco, que tenía muchos arreglos orquestales y todo eso, que ya pasó medio ahí a los tumbos. Y en este ya volvieron a lo más simple. Pero ¿por qué amaban este disco? Porque seguía con la misma crítica que hacía
durante la época de la máquina de hacer paja. Claro, sí, sí. Había retomado ese camino, pero con cosas mucho más simples. Que la gente que lo criticaba era justamente eso, que se había ido a lo más simple Ujú. y como que le faltaba técnica, una cosa así, Claro, como que esperaban algo superior a la algo mejor máquina. entre comillas. Y en realidad, si vamos al caso, fue superior a la máquina. ¿Sí? O sea, sí. Aparte eran dos estilos totalmente distintos. La máquina era todo muy progresivo y esto era más tirando al pop, al rock. Era toda una fusión enorme de cosas. Sí, en muchos temas van cambiando. Y encima el talento que tenían estos cuatro tipos. O sea, eso es indiscutible. Así que vamos a escuchar algo que yo considero el himno de este disco, que sí habla de esos temas. A nosotros nos tocaba en la época de la adolescencia, ¿no? El tema del desamor, los primeros amores, ¿viste? Todas Sí. esas cuestiones. Noche de perros, que es quizá una de las líneas de bajo más lindas de Pedro. Muy inspirada. Wow. Bueno, escuchamos Viernes 3 AM y el final, la frase final, siempre igual, los que no pueden más se van. Sí, bueno, ya se queda sobreentendido. Desgraciadamente es así. Y bueno, como te decía hace un ratito, en esa época nos tomamos las cosas más en Sí, serio. tomamos más a pecho las cosas. No sé qué es peor, si esa época o esta. Y es relativo, es relativo. Pero Pero bueno, nosotros que somos de esa época, habría que analizarlo, bien. se medio contradictorio. Sí, porque no me gusta ser de esos que dicen todo tiempo pasado fue mejor. No. Los tiempos modernos tienen sus cosas. Sus cosas buenas, sí, tal cual. Tienen sus cosas que son excelentes cuando son bien usadas, por supuesto. No, sí. Dijimos que tenían una mala relación ya con el sello Music Hall. De hecho, este fue el último disco que grabaron con el sello y después ya se hicieron independientes. De hecho, ni siquiera grabaron en los estudios de Music Hall. Uh-huh. Se fueron a Ion, a los míticos estudios Ion, y con la técnica de Amílcar Gilabert. De todas maneras, la empresa, antes de dejarlos ir, como veían que venían en ascenso, primero hicieron una pésima edición de la tapa. Sí. En cuanto a fotografía, porque era mala realmente. O sea, la idea estaba muy buena, Uh-huh. pero ellos la hicieron mala a propósito. No cambiaron nada, pero sí cambiaron la calidad de las fotos y de la gráfica en general. Pero se mandaron otra, aprovechando que estos muchachos venían avanzando rápido. Agarraron y sacaron un compilado que lo llamaron Picnic, con Charly García. Sí. Y era horrible, era una cosa espantosa. Incluso habían puesto el nombre de Serú Girán, pero metieron el Fantasma de Canterville y metieron Música del Alma. Sí. Que ninguno de los dos temas es de Serú Girán. Claro, ¿no? Fantasma Canterville, recordemos, es de Sui Generis. Claro, sí. De la etapa venía de la época de Sui Generis. Pero el tema era conseguir unos mangos, ¿viste? Claro. Aprovechándose de la situación y que estos ya se iban para ser independientes, ¿no? Vamos a continuar con Perro Andaluz, que es un tema que habla primero del amor, después del desengaño, me imagino cuernos de por medio, sin más. Y después entre comillas, la amenaza final. En cualquier momento te dejo, me voy y listo. Sí. Y jodete. Perro Andaluz. Ahí teníamos Perro Andaluz, una historia de desamor. Inconfundible la batería de Moro,
que usaba los viejos remos rototoms, Sí. eso que vos los hacías girar y te cambiaban la afinación. Era un sistema medio extraño, nunca tuve uno cerca, como para ver cómo funcionaba, porque vos lo hacías girar, lo ibas Sí. golpeando y te cambiaba la afinación como un timbal. Pero Un timbal de orquesta. ¿se sigue fabricando eso? No sé si se sigue fabricando, yo creo que no. Creo que no, porque ahora con las baterías digitales Sí, y todo sí. eso Bueno. viene todo sampleado. Sí. Antes había que pegarle Había que tocar. y no jodas, sí, había que tocar. Ya casi cerrando, canción de Hollywood. La elegí porque en algún momento recuerdo haber leído en un reportaje, si no me equivoco, en la revista Expreso, en Expreso Imaginario, que este era el tema que le faltaba al disco Películas de La Máquina. Sí. Porque, bueno, como el título lo dice, Películas era un poco una visión sobre lo que se producía en Hollywood en esa época y qué sé yo. Y este tema, Canción de Hollywood, habla de una estrella que viene cayendo, en descenso. En decadencia. Exactamente. Según dice acá, una aguda descripción de la decadencia de una estrella en ruinas. ¿Qué más? Y recuerda un poco los climas que tenía el disco Películas. Así que vamos a escucharlo antes del cierre, a ver si nos da tiempo, a ver si llegamos a escuchar el último tema de la lista. Canción de Hollywood. Interrumpimos este tema porque igual lo pueden escuchar en la página de YouTube. No van a escuchar el programa con la música en vivo, sino que van a encontrar un link a Spotify Sí. que tiene todos los temas que estamos pasando en los sucesivos programas. Y lo interrumpí porque este es un homenaje para nosotros dos, el último tema, A ver. que se llama Los Sobrevivientes, Epa, sí. que tiene que ver con los que éramos adolescentes en esa época, en la época de la Porque alguna vez fuimos adolescentes. obviamente. Allá tiempo y hace lejos. Con los que éramos adolescentes en la época de la dictadura. Sí. Y las cosas que pasaban en esos años. Dani, una vez más te agradezco el haber compartido esta mesa, programa número 28. Para el próximo programa vamos con el siguiente disco de Cirugirán, Bicicleta. Sí, vos. Muy interesante, muy interesante por el giro que dieron, porque estos tipos estuvieron en constante evolución. Sí. No frenaron No nunca. frenaron nunca. No frenaron nunca. Así que, si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene, de 20 a 21, en Mate, Tabaco y Rock. Y una vez más, gracias a vos, Dani, y gracias a todo el público. Gracias a Gastón ahí, que está como gato entre la leña, peleándose con el hardware de la computadora, que uno decía que el hardware es lo que vos golpeás. Sí. Y el software es lo que puteás. Son los tips de informática. Así que nos vemos el lunes. Bueno, sí, por mi parte también muchas gracias a vos, Walter, y bueno, saludar a toda la audiencia y bueno, dejar un saludo muy grande a la palabra más hermosa de la vida. Feliz día a todas las mamis. Totalmente. A las que la tenemos, un saludo muy grande a mi vieja Victoria. Y a los que no la tienen, seguramente la van a recordar con mucho amor. Así que bueno, feliz día a todas las mamás y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Los Sobrevivientes.